Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos y bien acompañada en este segundo segmento del programa, porque Melissa Fañas, al fin nos volvemos a ver. Sí, te extrañaba. Pero Melissa es fiel, esté yo o no esté, tú sabes que te Claro. y tú vienes. Así lo tomo. Bueno, porque así es, así es. Melissa, ¿qué te parece si hoy hablamos un poco de las redes sociales? Muy interesante. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que uno hacía cuando despertaba, antes, por supuesto, era una oración o salir a buscar el pan caliente y la leche que dejaban en la puerta de la casa y recoger el periódico. Sí. Ahora no nos hemos levantado, muchos no nos hemos levantado cuando tenemos el celular o la tablet al lado y nos despertamos con ese despertador, no con el canto de los gallos, No. ni con aquella campana, sino con el reloj que programamos en nuestro dispositivo, Sí. ¿verdad? Y comenzamos a ver las redes sociales. Inmediatamente. O sea, es como que marcan el resto del día. Así es. O también lo que nos distrae y nos consume un tiempo maravilloso. Porque si bien es cierto que traen información sumamente interesante y difícilmente ya vamos al el periódico impreso, a esas noticias que vienen impresas o al noticiero en la televisión, tienen esa magia de agarrarte y como que no te dejan. Fueron creados para eso. Y entonces no hay forma, y cuando te vienes a dar cuenta, pasado ya par de horas del día y tú no has comenzado con la vida. Así es. Entonces, no creo que debemos de ver solamente lo negativo, sino también lo positivo que tiene en esta. Sin embargo, de lo que sí quiero tratar contigo es ver el impacto que tiene a nivel de las relaciones, positivo o negativo, y de la salud mental. Okay. Porque ya el tema del uso excesivo de las redes sociales también se han convertido en uno de esos elementos que afecta ya no solamente a la salud mental de manera positiva, porque te entretienen, te informan, sino cuáles son los aspectos que pudieran ser negativos. Bueno, mire, las redes sociales llegaron para quedarse. Han revolucionado la forma en que nosotros nos comunicamos, la forma en que nosotros interactuamos con los demás y la forma en que nosotros percibimos el mundo. Porque realmente las redes sociales condicionan la información que incluso uno va consumiendo, ¿no? Las redes sociales generan un impacto negativo en la medida en la que el uso es excesivo y en cuanto a lo que se consume a través de las redes sociales. Pero las redes sociales llegaron para suplir una necesidad del ser humano de incluso de conectarse, porque inicialmente era una forma de mantenerse al tanto con otra persona, de compartir fotos, de compartir videos. Por ejemplo, las personas que viven lejos de su país de origen o lejos de la familia, pues las redes sociales les sirven de un vínculo, de un ancla, de un puente, de mantenerse actualizado de las cosas que obviamente pasan en la familia. Entonces esa parte es positiva. ¿Cuándo comienza a afectar o impactar de manera negativa? Cuando ese uso es excesivo y es tóxico. Entonces ya ahí comienza a afectar de distintas maneras tanto la salud mental de las personas como obviamente la forma en la que se relacionan con los demás. Cuando tú hablas de excesivo, ¿a qué te refieres? O sea, ¿a qué tiempo te refieres? Por ejemplo, el hecho de que abro los ojos y tengo que agarrar un celular, por el hecho de que postergo sin darme cuenta porque no es intencional. O sea, las redes sociales y los dispositivos electrónicos están hechos de una manera tal que capta tanto nuestra atención, o sea, nos generan tanto placer, tanta dopamina, tanta adrenalina, que nos pasamos horas y después cuando logramos, por fuerza de voluntad, despegar la atención del aparato, bueno, pues ya hemos perdido un tiempo valioso y hemos postergado otras cosas de la vida real, de la vida fuera del aparato,
que se quedaron en stand-by simplemente porque estábamos pasando videito tras videito, porque eso es adictivo. Y realmente está hecho para que así sea. O sea, quienes inventaron todo eso, pues la han pegado porque lo han hecho de una manera tal que nos mantienen conectados y deseando ver qué está pasando en ese mundo. Bueno, pero si me pongo del lado de los creadores de las redes sociales, también han creado mecanismos de control. Te ponen, o sea, te dan la opción de ponerte tiempo y te avisan el tiempo en que has estado en las redes. Sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se está convirtiendo en una conducta adictiva que ya pasa fuera de nuestro control y que nos atrapan y como toda adicción no, por voluntad propia no la podemos dejar. Lo que pasa es que son muy conocedores de la psicología humana. Entonces, por ejemplo, las nuevas generaciones, ellos conocen la nueva generación, la psicología de las nuevas generaciones. Y, por ejemplo, los muchachos de ahora, si algo no les captó la atención en los primeros segundos, simplemente pasan el material y siguen para otra y tienen la opción de continuar. Entonces, por ejemplo, las redes, al ver eso, porque tienen algoritmos, porque saben cuáles son los contenidos y la forma que llama la atención, y además tenemos un montón de personas creando contenido porque también se ha convertido en una forma de vivir. Entonces, han hecho contenido más corto, más llamativo, que traten de enganchar en los pocos segundos, en los primeros pocos segundos. Entonces, claro, es una herramienta muy poderosa que obviamente trae un montón de cosas porque no es que todo es malo. Vuelvo y repito, trae efectos negativos, nocivos para la salud mental, cuando lo hacemos en un uso excesivo y cuando lo que se consume no nos hace bien. Pero las relaciones, las redes sociales, bueno, pues ya es una forma de comunicarnos incluso entre nosotros. Sí. Entonces no podemos vivir de espalda a eso, porque entonces dentro de muy poco nos convertiremos en analfabetos digitales, no podemos. Entonces tenemos que abrazar esa nueva tecnología, pero de una manera muy inteligente. Ellas están hechas así. Los creadores de contenidos que son exitosos han dado con la fórmula, y cuando esa fórmula les deja de funcionar, pues cambia la fórmula, entendiendo qué es lo que se está requiriendo ahora, qué es lo que tiene enganche, y bueno, lo crean. Bueno, pero es altamente adictivo. Es adictivo. Sí. Entonces, eso, o sea, en parte de la salud mental e incluso física, sí, porque vemos muchas afecciones musculoesquelética, ¿verdad que sí? Porque en el uso de las manos, de la posición, o sea, he oído que hay problemas de cervicales, sí, por la posición de utilizar estos dispositivos y en la manipulación, sí, también, o sea. Eso se observa mucho más en los gamers, que invierten mucho tiempo en ese juego de línea, duran horas. Pero con las redes sociales en sí hay mucho tema, bueno, se motiva más al sedentarismo, se juega en contra a hábitos como la lectura, porque yo tengo un video que es mucho más atractivo, que me trae muchísima información interesante en corto tiempo, entonces no me tengo que leer un libro para saber algo de tal cosa, de tal tema, pero también afecta grandemente la visión y mi salud emocional en distintas maneras. ¿Cuáles maneras? Bueno, por ejemplo, hay una constante comparación. Hay un positivismo exagerado en las redes sociales. Hay vidas solamente perfectas en las redes sociales. Entonces, esa constante comparación o ese miedo a perder algo, que incluso hasta se denomina FOMO, que es Fear of Missing Out, que es esa ansiedad que te genera a que yo estoy en la casa y fulanito está en esta discoteca o Perencejo posteó tal cosa, entonces yo tengo que postear y yo me levanto de la cama solamente porque tengo que hacer la competencia o solamente no puedo quedarme atrás. Esa presión, ese nivel de ansiedad genera cuadros depresivos y ansiosos por completo. Y es altamente estudiado. Ansiedad, obsesividad, sí, afección física también. Sí. Distorsión de la realidad enorme, porque entonces yo no
Yo no pongo la foto de cuando me levanté con la lagaña, con la cara brillosa y el pajón. No, yo me maquillo, yo me peino, uso filtro y entonces me pongo con que recién me desperté. Mentira, no te respetaste nada, hiciste un contenido. Entonces el impacto que te da cuando ves la foto tuya en las redes y luego ves la del espejo. Exactamente. Yo no sé cómo no se han inventado unos espejos con filtros. Y ha pasado que, por ejemplo, hay personas que se han conocido por las redes y después cruda realidad. Cruda realidad, claro, o sea, no es nada. Y los perfiles generan o expresan seguridad y yo soy deportista y me arriesgo y soy seguro y así todo. Y después cuando tú conoces a la persona, muchas veces es inseguro y no cuadra. Eso que yo me creé, me lo creé en mi cabeza porque tú quisiste que yo me lo creara en la cabeza porque fue el producto que me vendiste. Y cuando te conozco, bueno, pues gran decepción, no eres ni cerca de lo que yo esperaba en ese momento. Entonces eso afecta mucho las relaciones. También la falta de intimidad. Y cuando hablo de intimidad, no hablo de esa intimidad de cercanía física, sino la conexión virtual nunca va a superar la profundidad de una conexión cara a cara, real. Entonces, te mando 3 corazoncitos y tal vez yo estoy molesta contigo, no te estoy diciendo lo que realmente me está pasando y tú crees que yo estoy bien. Entonces ya nos quedamos en lo superficial. Ok, bueno. Vemos lo positivo y lo negativo. Vamos a ver lo que afecta en las relaciones y lo que afecta en la salud mental. E incluso hemos traído a colación el impacto a nivel de la salud física. Sí. O sea, las redes llegaron y están. Sí. Y estarán cada vez más. Sí. Llegará un momento en que, como ha sido la evolución de la comunicación, irán variando. Sí. ¿Verdad? O sea, nosotros comenzamos con las señales de humo y ya, claro. Exacto, o sea, hemos ido hasta llegar a este punto y cada vez aparecen innovaciones. Es demasiado rápido. Con una velocidad que no fue lo que nos llevó desde... Del humo al carro, no, o sea, entonces tú hoy tienes... O hablar por teléfono, claro. O sea, o aquella primera vez que podíamos tener videoconferencias que eran lentísimas, que eran desesperantes, que era mejor hablar por teléfono. Pero que no sé en qué año, yo nací en los 80, pero estaban los Jetsons, que eran de los que hicieron los Simpsons también, los Picapiedra, y los Jetsons eran unos dibujos animados futuristas. Y parte de lo que se planteaba en ese futuro lejano, no solamente de carros voladores, era la comunicación por videollamadas. Y de repente esa comunicación por videollamada llegó mucho antes a la vida real. Pero yo recuerdo creciendo que eso era como que eso va a venir en 100 años. Era un futuro muy lejano. Incluso la forma de vestir era muy futurista y tenemos videollamadas y tenemos reuniones por Zoom y tenemos un montón de cosas. Sí, yo creo que son muy interesantes, te traen mucha información. Sí. A veces es un mecanismo de entretenimiento divertidísimo. Facilita mucho la vida también. Te facilita muchísimo la vida. Hay momentos en que mitigas incluso hasta la soledad y la tristeza, porque hay chistes, hay publicaciones muy jocosas, pero también te da mucha información. Ahora, ¿hasta qué punto el hecho de no establecer límites en el uso de estas herramientas nos hace perder muchos momentos que son realmente ricos? Claro. ¿Cómo sucede que quieres compartir con alguien y lo invitas y está, pero su relación con el teléfono es tan cercana que tú te haces ausente? Sí, 100%. Me molesta mucho. Sí. Y admiro y respeto mucho a estas personas que para mí es una muestra de respeto, de atención, de aprecio cuando llega a visitarte y deja el teléfono en algún lugar lejano, sin timbre y boca abajo. Exacto. De manera que con esa acción te dice, me importas y quiero estar contigo. Sí. Entonces, a veces... pues, como decías, no es la carita o los globitos virtuales, sino que nos estamos negando
a la importancia del abrazo, de la cercanía, de la mirada, del contacto físico. A la profundidad del ser humano. Nos estamos quedando en lo superficial. Y eso se controla en la medida en la que las personas que están ahí relacionándose están dispuestas. Primero tienen que darse cuenta que eso está pasando. Porque si las dos personas son adictas o están en este mundo digital, pues eso va a ser un poco complicado que ellos se den cuenta que eso lo está afectando de la manera que lo está afectando. Y también pone en balanza qué es importante para mí esa relación que yo asumo que es importante apartarme de esas redes y practicar la atención plena, que es parte de las cosas que se recomienda como para recuperar ese nivel de conexión y profundidad entre las personas. Todo debajo del sol tiene un tiempo, tiene una intensidad que debemos regular. ¿Qué te parece si invitamos a nuestros amigos, a quienes nos siguen, y damos ejemplos? Claro. Y lo aplicamos hacia nosotros mismos, a hacer uso de esta herramienta, pero para nuestro beneficio. Claro. No para el daño que podemos hacer a nuestras relaciones y a nuestra salud mental, emocional y física. Bueno, mira, dentro de las recomendaciones como para que nosotros no seamos presos de las redes sociales y al contrario, nos mostremos una postura de que medio las dominamos y estamos haciendo un uso inteligente de las mismas, bueno, dedicarle un tiempo específico a las redes. No podemos vivir desconectados de un mundo digital que existe y que es enorme y que es importante. Ser consciente de cuál es el contenido que nosotros consumimos. Eso es muy importante porque el algoritmo va a seguir trayéndote el mismo contenido, y si consumimos contenido que nos generan ansiedad, que nos generan envidia, que nos hacen sentir inferiores porque fulana hace 500 cosas al día y yo apenas salgo de la cama, lo que a ti no te edifica, no sé por qué hay que consumirlo. O sea, directamente sácalo, no lo consumas. Definitivamente. Y no perdamos pues esa oportunidad de volver a ese contacto físico que es tan necesario. Melissa, muchísimas gracias. Tú sabes que esta es tu casa y que eres bienvenida, igual que ustedes. Gracias por acompañarnos y será hasta el próximo Mujer a Tres Tiempos.